Eso se lo va a encontrar en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo 7:1. Verdad central. Los cristianos estamos llamados a vivir y amar como Jesús. Esa es parte de la enseñanza del Señor. Aparte de todo lo que el Señor nos enseña en la palabra de Él nos pide, ¿verdad? Y nos está enseñando que fuimos llamados para vivir como Él y también para amar como Él. Todos podemos preguntarnos qué es el amor y cada uno de nosotros podemos dar una definición conforme lo que nosotros sentimos o creemos. Pero cuando nos acercamos a la palabra del Señor, Él nos moldea y nos va enseñando qué es el verdadero amor, cómo es el verdadero amor, cómo debemos actuar con el verdadero amor de Dios que Él ha puesto en nuestras vidas. Versículo clave está en Miqueas 6:8. En la nueva versión dice: el Señor te ha dicho lo que es bueno, lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Amén. Y en la Reina Valera dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Las metas de esta enseñanza, mi hermano, nosotros distinguiremos entre usar el discernimiento y el juzgar. Sabemos que el discernimiento, mi hermano, es la habilidad de diferenciar o de establecer correctamente determinaciones y está relacionado con la sabiduría. Por eso dijo el Señor que pidamos sabiduría, que esté falto de sabiduría, pidámosla al Señor. Porque es más precioso que las piedras, que todo lo que nos pueda sorprender aquí en la tierra. No hay mejor que obtener la sabiduría, pero sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque con el discernimiento, mi hermano, vamos a tener la capacidad divina, guiada por el Espíritu Santo y fundamentada en la palabra de Dios, para distinguir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. Por eso es bueno tener discernimiento, pero discernimiento del Espíritu Santo, no por lo que nosotros queremos creer, porque acuérdense, ya no vivimos nosotros, más ahora Cristo vive en nosotros. Nosotros oraremos con persistencia. Ese es otro tipo de las metas que la enseñanza nos trae. No nos cansemos de orar. Orar con persistencia, que el Señor va a contestar. El 3, los alumnos, o sea, nosotros compartiremos el amor de Jesús. También el Señor quiere que así como Él nos ama a nosotros, bueno, pues ese amor lo compartamos también con nuestro prójimo. Jesús abordó temas muy personales en su Sermón del Monte, en el proceso de enseñar a sus seguidores cómo vivir de una manera que honre a Dios. Jesús no pudo evitar tratar los temas del juicio, la oración y el amor. Las enseñanzas de Jesús desafiaron las normas sociales de su tiempo y siguen desafiando en nuestra actualidad. No juzguéis, Mateo 7 del 1 al 2. La frase no juzguéis suele tomarse las escrituras como una defensa contra la crítica o la desaprobación, pero comprender y aplicar correctamente este versículo no es tan sencillo como parece. En el nombre de Cristo Jesús dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Es muy común, mi hermano, escuchar este texto fuera de su contexto, ¿verdad? Porque como decimos ahorita al principio, mucha gente se siente ofendida cuando saben, ¿verdad? O más cuando estás hablando, vamos a decir entre comillas, de religiosidad, porque mucha gente toma ese punto. Pero el punto es que Jesucristo vino a la tierra, ¿verdad?, a morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Con su sangre preciosa nos limpia. Y cuando usted le empieza a explicar esto a las personas, ¿verdad?, muchas veces ellos nos dicen, pues, también Dios dice en su palabra que no juzguéis para que no sean juzgados, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que ellos con sus acciones o las creencias se sienten atacadas y pueden recurrir a esta frase de la Biblia. Pero también el Señor nos dice, ¿verdad?, que en el versículo 2, cuando dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Qué nos da el Señor a entender? Que nosotros como discípulos va a llegar un día, mi hermano, que nosotros vamos a juzgar a las naciones, podemos llamarlo así.
La palabra del Señor nos enseña en 1 Corintios, si quiere irlo a buscar o nomás me espera para leerlo, 1 Corintios 2, del 14 al 16 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Por eso es difícil cuando usted empieza a explicarle las cosas maravillosas de nuestro Padre, cuando una persona todavía no es convertida, ¿verdad? Todavía el Señor no ha tocado su corazón para poder entender, ¿verdad? El Espíritu Santo no ha venido a su vida. Por eso para ellos es locura cuando usted empieza a explicarle, y por eso se sienten atacados. Pero dice el 15, dice el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Ahí nos está hablando a nosotros, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros lleguemos a esa madurez para poder tener discernimiento y poder decir, juzgar, ¿verdad? Pero con el juicio de Dios y no con nuestro entendimiento. Por eso no podemos decir, no, es que es muy fácil, nos desquitamos, ahora nos defendemos y decimos, no, es que tú no me puedes juzgar, porque la palabra del Señor nos dice que si tú me juzgas, tú también vas a ser juzgado, ¿verdad? Pero no, ya el Señor nos está diciendo que nosotros como hijos de Dios, como sus discípulos, tenemos que capacitarnos con la palabra del Señor y tener el discernimiento por medio de su Espíritu Santo para poder hablar conforme a la verdad, siempre con amor y mansedumbre. ¿Qué nos lleva el Señor? Mateo 18 a un ejemplo. Dice, Jesús desarrolla esta enseñanza en la parábola de los dos deudores. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y ahí nos habla el Señor a nosotros, ¿verdad? Somos esos deudores. Pero dice el 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, poquito, mi hermano. Y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo, ¿verdad? Mas él no quiso, fíjese, endureció su corazón. Y le dice que no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pague la deuda, va a poder salir. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristeció, mi hermano. Viendo las demás testigos, ¿verdad? Se entristecieron, dijeron, oye, pues le acaban de perdonar 10,000, ¿verdad? Y porque le deben poquito, ya lo está echando a la cárcel. Dice, y fueron con el Señor, ¿verdad? Refirieron a su Señor todo lo que había pasado, dice el 32. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Por eso el Señor nos dice que así, dice el 2, regresamos a Mateo 7:2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Con la medida con que medís, os será medido. Nos está hablando a nosotros, mi hermano. Ahí no está hablando a los fariseos, nos está hablando a los siervos de Dios. Así como el Señor tuvo y tiene misericordia de nosotros, nosotros también tenemos que tener misericordia con las demás personas y no juzgarlas
por lo que están haciendo. Al contrario, preséntale el Evangelio, preséntale a Cristo como Él se presentó a nosotros, con amor y con misericordia. Efesios 4:15 dice que los creyentes estamos llamados a hablar a la verdad, pero en amor. Ya sea que denunciemos una injusticia o corrijamos el pecado de un hermano o una hermana. Aquí no está hablando de la iglesia, mi hermano. Tenemos todo el derecho para poderlo hacer y hablarlo. Debemos hacerlo con amor y con humildad. No porque sea el pastor, no porque sea el líder, va a gritarle a su congregación para ridiculizarlo delante de todos. Eso no se hace, porque el Señor nunca nos ha ridiculizado delante de los hombres cuando hacemos algo malo. Y luego nos dice, lo cierto es que podemos observar el comportamiento de las personas, pero solo Dios puede ver el corazón. Y eso nos habla el Señor en 1 Samuel 16:7. Tampoco nos podemos dejar llevar por un comentario. Fíjate que pasó esto, aquel hermano hizo esto y esto el otro. No podemos dejarlo llevar. No podemos, sí lo podemos tomar en cuenta, pero no te dejes llevar por lo que te están diciendo, porque solamente Dios conoce el corazón. Jesús habla de no juzgar a los demás, pero la Biblia también les dice a los cristianos que juzguen y distingan el bien del mal. ¿Qué debería guiar nuestros pensamientos y acciones en este sentido? Y yo en lo personal puse lo que nos dijo el Señor al principio, Miqueas 6:8. El Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Mateo 7:3-6. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirías a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Hipócrita, mi hermano, es una palabra fuerte, ¿verdad? Pero en realidad sí es una palabra fuerte, pero es una palabra que refiere a una persona que es falsa, una persona que está actuando, que da a enseñar algo que él no es. Y el Señor le dice, y si usted lo mira está en la exclamación, ¿verdad? Remarcándolo, y dice, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, haz tú primero bien las cosas para que puedas luego mirar si el otro hermano está haciendo algo malo, que es lo mismo que nos acaba de hablar el Señor en el número 2, ¿verdad? Que con el juicio con que juzgáis seremos juzgados, que andemos en la verdad, que no se aparte la misericordia y que seamos humildes para poder hacer lo que el Señor nos está hablando. No lleguemos a la hipocresía de que solamente nosotros miremos lo que hacen los demás y cuando nosotros estamos tal vez hasta peor que aquella persona. Tengamos mucho cuidado. Quienes reconocen su propia necesidad de la gracia de Dios son más propensos a extenderla con humildad. Cuando nosotros reconocemos, mi hermano, que necesitamos la gracia de Dios, vamos a poder extenderla con humildad a nuestro prójimo. Cuando reconocemos lo que el Señor ha hecho en nosotros, su misericordia, su perdón y tanto amor que nos ama, sin merecerlo, mi hermano, vamos a poder actuar y poder hacer las cosas, juzgarlas y discernir, como dice la palabra del Señor, discernimiento con el Espíritu Santo. Amén. Porque estamos en la verdad. Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os pedacen. Aquí está hablando del Evangelio, mi hermano. No nos está diciendo el Señor que no lo compartas, porque todos sabemos la misión que cada uno tenemos, como nos habló el Señor en Mateo 28:19. Mateo 7:6 dice, puede parecer fuera de lugar, pero la evidencia del manuscrito indica que era la intención de Mateo que este versículo estuviera aquí. No es una advertencia contra compartir el Evangelio, sino un recordatorio de que es la prerrogativa de Dios el juzgar al mundo. Y eso usted lo puede ver en Juan 16, del 8 al 11. No se trata de juzgar a las personas, sino evaluar la recepción, o sea, evaluar cuando usted está compartiendo el Evangelio. El Espíritu Santo le va a dar el discernimiento
cómo la persona está recibiendo la palabra de Dios, la recepción de la verdad, y no insistir cuando hay un rechazo agresivo y continuo. O sea, el Espíritu Santo te va a decir, ahí ya párale, porque la persona no lo está recibiendo y puede salir tú lastimado. O se va a hacer una discusión y el Señor no es para discutir. La palabra de Dios no es para discutir. El Señor hace su obra. Pero ahí es necesario que tengamos el discernimiento para que cuando usted comparta, como dice aquí la palabra del Señor, no deis lo santo, se oye feo, pero dice el Señor así, a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos. O sea, con aquellos incrédulos, o hasta pueden blasfemar en contra del Señor. Y el Señor no tanto también nos está cuidando a nosotros, pero también ama a aquella persona. Al pecador también el Señor lo ama. Y no quiere que esa persona blasfeme en contra de Dios, ¿verdad? Entonces también lo está cuidando también a nosotros, pero también es recíproco. Gloria a Dios, porque Dios es tan bueno, mi hermano, misericordioso es nuestro Padre. No juzguéis, dice, 7:7. Vamos a seguir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Jesús dijo que la oración persistente sería respondida, Mateo 7:8, ¿verdad? Pero la pregunta persistente, ¿cómo? En Santiago 4:2 explica que nuestras motivaciones importan al orar. Dice Santiago 4:2, codicias y no tienes, matas y ardes de envidia, y no puedes alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, ¿por qué no pides? Porque estamos pidiendo conforme a la carne, mi hermano, no conforme al Espíritu. Hoy en día muchas personas ven la oración como una forma de que Dios haga algo por ellas. Algunos incluso usan mal las escrituras en sus oraciones con la intención de obligar a Dios a actuar. Pero la oración no es un conjuro ni una transacción. Es una conversación íntima con nuestro Dios amoroso. Él nos cambia a través de la oración. No nosotros cambiamos a Dios a través de la oración. Es muy importante qué nos está motivando para hacer esa oración con Dios y sobre todo las peticiones que presentamos delante de Él. Por eso Dios nos dice que el Espíritu Santo intercede sobre nosotros, ¿verdad? Con quejidos, porque hay veces que dice, ¿cómo le puedo hablar al Señor? Pero no te preocupes porque el Espíritu Santo es el que habla a través de nosotros, ¿verdad? Y Él sabe lo que es bueno para nosotros. Mateo 7, del 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Por eso cuando usted se acerca al Señor, usted se acerca con esa seguridad, porque Él es su Padre. Así como nuestros hijos se acercan a nosotros para pedirnos un alimento, porque ellos están seguros de que nosotros se los vamos a proveer, ¿verdad? Porque saben que los amamos. Bueno, así es nuestro Padre. Cuando nosotros nos acerquemos al Señor, acerquémonos con esa certeza de que el Señor nos está oyendo y Él conoce la necesidad y Él nos lo va a conceder. Gloria a Dios por eso. Gracias, mi Cristo Jesús. Mateo 7 al 12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Gloria a Dios. Vivir según la regla de oro significa adoptar una postura de empatía, compasión y servicio, y requiere autosacrificio y una perspectiva eterna. Lo que nosotros queramos, lo que hagan los otros por nosotros, primero hay que hacerlo nosotros por ellos. Nunca al revés, nunca. Le decía yo anoche a mi esposo, por eso Dios nos enseña que no paguemos mal con mal, ¿verdad? Sino al mal hay que pagarle con bien. No hay que devolver. Si esa persona te pagó mal, tú lo vuelvas para atrás. Lo que tú esperas que hagan por ti, tú hazlo también. Tú hazlo primero.
Es la regla de oro, la regla que el Señor nos da, porque nos dice que, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a seguir leyendo. Mateo 22, del 34 al 40. Ahí nos brincamos, mi hermano. Evangelio de Mateo 22, del 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y es lo mismo, mi hermano, que acabamos de leer ahorita en Mateo 7:12, la regla de oro. Por eso el Señor nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros amamos, mi hermano, de esa manera que el Señor Jesucristo nos ama a nosotros, no vamos a pagar mal con mal a nuestro prójimo. Para comprender mejor la regla de oro, haremos una pausa en el Sermón del Monte para estudiar el otro pasaje de Mateo donde Jesús resume la esencia de la ley. Y eso es lo que nos enseña el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aleluya. Su conocimiento de las Escrituras y su conexión con su Padre le permitieron dar la respuesta perfecta. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Explicó que el mayor mandamiento es amar a Dios primero y el segundo es amar al prójimo como a uno mismo. Jesús demostró que amar a Dios y amarnos unos a otros son inseparables. No podemos decir que amamos a Dios y despreciamos a nuestro hermano que estamos viendo. Es otra palabra que el Señor nos da y nos recuerda ahora. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios cuando odiamos a nuestro hermano? Es imposible, mi hermano. Están ligados estos dos mandamientos que el Señor nos da. Luego, tal como lo había dicho al dar la regla de oro en Mateo 6, Jesús volvió a explicar que el amor es la esencia de toda la ley y los profetas. Amar a los demás requiere actos intencionales de bondad, empatía y compasión. Inspira altruismo, animando a los creyentes a priorizar las necesidades de los demás por encima de los profetas. En un mundo lleno de conflictos, el amor es un remedio poderoso. Desafía a los cristianos a ver más allá de las diferencias y abrazar la unidad en la iglesia. Y nos permite reflejar el carácter de Dios y transformar el mundo que nos rodea. Y lo hace una pregunta: ¿por qué es imposible amar a Dios sin también amar a los demás? El amor de Dios nos hace amar a los demás. Es renunciar a nuestros propios deseos, es renunciar a nuestros propios pensamientos y dejar que la palabra del Señor junto con el Espíritu Santo actúe y nos haga hacer las cosas correctas. De esa manera, mi hermano, honramos a Dios y también a nuestro prójimo. Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué nos dice Dios? Es importante cómo amamos a las personas. Cuando examinamos nuestro corazón y nos abstenemos de juzgar con dureza, podemos hablar la verdad en amor con mayor eficacia. Cuando oramos con perseverancia y confiamos que Dios responderá en su tiempo, modelamos la fe. Cuando practicamos la empatía y amamos a los demás de manera sacrificial, renunciando a nosotros mismos, mi hermano, mostramos el corazón de Dios y damos testimonio de la verdad del Evangelio. Demostramos, mi hermano, que la luz de Dios está en nosotros. En todo lo que hacemos, nuestro amor por los demás debe provenir del amor que hemos recibido a través de Jesús. Así es como vivimos el mandamiento de hacer lo que es correcto, amar la compasión y caminar humildemente con tu Dios. Miqueas 6:8. Ministerio en acción, mi hermano. ¿Qué vamos a empezar a hacer con esta enseñanza? Leeremos el sermón del monte, Mateo del 5 al 7, mi hermano, en una sola leída, ¿verdad? Medítela. Mateo 5 al 7, los capítulos.
Resalte o subraye cada referencia al amor. Deje que la palabra del Señor le hable. Elijamos una manera de mostrar amor a alguien que quizá no lo merezca. O sea, aquellas personas que pues vemos que nos hacen mucho daño, pero para eso, pues recuerden, necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo. Si hay una necesidad de oración que ha abandonado, comience a orar de nuevo esta semana. Comencemos, mi hermano, a practicar la oración insistente, sabiendo que el Señor nos oye. Creer como niños, mi hermano, acercándonos al Señor con esa fe y creer que el Señor responderá. No dejamos de estar intercediendo, no dejamos de estar orando unos por otros, mi hermano. Es necesario que la iglesia esté fuerte para cuando venga la adversidad, mi hermano, no nos tambaleemos. Como ahorita lo dijimos también en Salmo 1. Dios me los bendiga. Gloria a Dios.